Y ahora nos ocupa la lección número 33 de Hechos 29. Capacitación práctica para facilitar movimientos de plantación de iglesias con oralidad en campos olvidados. Llegando a casi al final de esta materia, entonces nos corresponde ocuparnos en la lección 33 de los obstáculos para los movimientos de plantación de iglesias. Vamos a descubrir aquí que a menudo son los obreros, son las personas, somos los seres humanos los que creamos los obstáculos para la plantación de iglesias y mayor aún para los movimientos de plantación de iglesias. Los obreros inconscientemente apagan el trabajo del Espíritu Santo. Y voy a decir ahora, o trágicamente, lo hacen a sabiendas. Aquí tenemos una batalla tirante entre el Espíritu Santo como autor y propagador de los movimientos de plantación de iglesias y el ser humano luchando contra el mismo Espíritu Santo de lo que está haciendo e intentando tener el control de lo que sería el desarrollo de la obra de Dios o de la iglesia. Frecuentemente el resultado es que el trabajo del Espíritu Santo se apaga, lo cual retrasa o detiene la multiplicación de la iglesia de Dios entre un grupo de enfoque. El Espíritu Santo se apaga cuando nosotros como humanos nos colocamos en una posición de intentar aconsejarle al Espíritu Santo o de encasillarle dentro de nuestras estructuras o nuestros modelos. Es decir, definitivamente en los movimientos de plantación de iglesias estudiados en diferentes lugares del mundo, podemos concluir de manera general que todos los obstáculos que se presentan son creados por el hombre. Veamos entonces algunos de estos obstáculos. Exigir condiciones extra bíblicas para que un grupo pueda ser reconocido como iglesia. Una vez que se inician los movimientos de plantación de iglesias, en algunos lugares se pide que para que puedan constituirse en una iglesia, entre comillas, oficial, como lo llaman los seres humanos o las organizaciones, léase agencias o denominaciones, uno de los requisitos es que la iglesia tenga un templo propio o un lugar en donde reunirse. En algunas veces se es más flexible, no que el templo sea propio, pero sí que tenga un local en donde reunirse. En otros casos se exige una condición extrabíblica y es que el pastor que quede en la iglesia plantada sea un obrero a tiempo completo, un obrero de tiempo completo, no un laico o un obrero bivocacional. En otros casos se exige como una condición extrabíblica para ser reconocido como iglesia un número determinado de familias que compongan esta iglesia. Entonces dicen 10 personas no es una iglesia, 30 personas no es una iglesia. Para ser iglesia nuestra organización deben ser mínimo 10 familias o 100 personas, en fin, es otra condición extra bíblica. Y aquí una de los obstáculos extra bíblicos más grandes que vamos a desarrollar en esta clase y que ha sido estudiado en los movimientos de plantación alrededor del mundo, son los estatutos. ¿Cuándo nace la iglesia oficialmente? ¿Y cuáles son los reglamentos que los miembros de la iglesia deben cumplir? Entonces vamos a encontrar en este estatuto y reglamento, que por ética quité el nombre de la organización, dice aquí abajo, sumillado
concordado y anotado. Vamos a encontrar entonces que estos obstáculos que impiden la propagación, el despertar, la multiplicación en un movimiento de plantación de iglesias son obstáculos creados por el hombre, y cuando decimos creados por el hombre, estamos entonces hablando que estos no son requisitos bíblicos. Los obstáculos se presentan cuando el hombre crea una norma que no es un requisito bíblico. La iglesia es quienes somos donde quiera que nos reunamos, enfatiza el autor del PDF del libro Hechos 29. Necesitamos resistir la tentación de reemplazar la enseñanza bíblica con nuestra propia eclesiología denominacional. Tampoco debemos esperar tener un canon de teología tradicional. No debemos enseñar lecciones sobre factores para llegar a ser una iglesia oficial. Necesitamos tener cuidado con no añadirles cargas a las nuevas iglesias que impidan el crecimiento de la iglesia de Dios. Mis hermanos, quiero hacer una aclaración antes de avanzar en este punto. Me convertí al Evangelio hace 26 años en la iglesia del pastor José Satirio dos Santos, Centro Cristiano Los Pinos de la ciudad de Cúcuta. Lo que quiero decir con esto es que cuando nací en el Evangelio, o cuando nací de nuevo, nací dentro de una denominación. Hasta el año 2000 planté 3 iglesias y estudié en el Instituto Bíblico de esta denominación. Y luego fui enviado por ella a otra organización semejante en Venezuela, las Asambleas de Dios de Venezuela, ya que el pastor Satirio representa las Asambleas de Dios en la ciudad de Cúcuta. Estuve durante 12 años en Venezuela y actualmente tengo una credencial como pastor ordenado y misionero oficial de la Iglesia Asamblea de Dios Ecuatoriana, presidida por el doctor Milton Armijo Pidal. Él preside más de 300 iglesias hace algo más de 20 años allí en el Ecuador. Así que quiero que usted tenga sus oídos abiertos y atentos, porque al hablar de los obstáculos creados por el ser humano en los movimientos de plantación de iglesias, uno de los obstáculos más graves y más fuertes y más difíciles de remover es el obstáculo del denominacionalismo. Así que, aunque pertenezco a una denominación hasta el día de hoy, tengo una visión de reino que me ha permitido servir por los últimos 23 años de manera interdenominacional. Hago la aclaración para que no crea que soy el llanero solitario. En cuanto a esos obstáculos creados por el hombre, la reflexión, o no la coloqué aquí como reflexión, sino ¿usted qué opina? ¿Qué se requiere antes de que un grupo de creyentes de su grupo de enfoque pueda ser reconocido como una iglesia? ¿Cuál es la definición más simple de iglesia que usted cree que es aceptable? Porque encontramos que los seres humanos han creado unos factores para declarar el nacimiento oficial de una iglesia. Vamos a encontrar entonces en esta lección varios obstáculos y uno de ellos, comenzando, es exigir el abandono de la identidad cultural. El autor dice que le preguntó a un grupo de creyentes en la India: ¿y ustedes pertenecen a esta etnia? Hablando del lugar geográfico donde se encontraban. Y ellos respondieron: no, nosotros ahora somos cristianos. El autor dice que les preguntó: ¿qué significa eso? Y estos nuevos cristianos dijeron: ahora nos vestimos como cristianos. Comemos la comida que comen los cristianos.
actuamos como cristianos. Ya no somos parte de este grupo de gente, o sea, de donde ellos nacieron, de su etnia. Encontramos aquí que uno de los problemas en Latinoamérica, cuando empezamos a recibir misioneros norteamericanos, es que llegaban en la ciudad de Cúcuta a una etnia llamada los motilones, a 1 hora y media de donde yo vivo, en lugares del Bajo Catatumbo. Y lo primero que hacían cuando se ganaban a una persona que andaba en guayucos hace 300 o 400 años, en su etnia, en su cultura, lo primero que hacían era ponerle un pantalón blue jean, una camisa manga larga, mandarle cortar la trenza al varón que le llegaba hasta la cintura y que era sinónimo de ser varonil o de virilidad. Y obviamente, inmediatamente él quedaba afuera de su grupo, era rechazado inmediatamente por su cultura, por su grupo étnico, y se convertía, en vez de ser un puente para llevar el evangelio, en una pared, en una barrera, en un obstáculo inmenso. Cuando los plantadores de iglesias o los equipos de plantación de iglesias exigen el abandono de la identidad cultural, nos estamos enfrentando a un obstáculo muy grande, porque en vez de crear puentes para continuar llevando o esparciendo el evangelio dentro de una etnia específica, convertimos entonces a ellos en barreras o en obstáculos. Exigir el abandono de la identidad cultural. Algunas veces los obreros pedimos a los nuevos creyentes vestirse diferentemente o los presionamos a comer comidas que tradicionalmente no han sido parte de su experiencia cultural. A menudo esto causa que las familias y comunidades rechacen y condenen a estos creyentes. Cuando los no creyentes se dan cuenta de que esto está ocurriendo con los nuevos creyentes, a menudo rechazan el mensaje del evangelio, no debido a la ofensa del mensaje en sí, sino a las ofensas de los mensajeros del evangelio. ¿Usted qué opina? ¿Es posible tener una iglesia vegetariana para gente como los Lingayas de la India? ¿Tiene un hombre Sikh que cortarse el cabello para ser reconocido como un creyente en Cristo? ¿Tienen los nuevos creyentes que aprenderse los cantos de adoración del occidente traducidos después de que deciden seguir a Cristo? ¿O pueden cantarle alabanzas al Señor usando sus propias formas de música autóctona? Otro de los obstáculos es cuando no comprendemos los principios eternos. La pregunta aquí es, ¿debe la gente en su grupo de enfoque dejar su identidad cultural para hacerse creyente? Si es así, ¿qué deberían dejar? Si es así, ¿en qué forma? Si hay alguna, esto impide un crecimiento de la iglesia en su grupo de enfoque. ¿Cómo se puede minimizar la pérdida de la identidad cultural en aquellos que siguen a Cristo? Entonces necesitamos entender los principios culturales o las prácticas culturales versus comprender los principios eternos. Otro de los grandes obstáculos dentro de los movimientos de plantación de iglesias que se han estudiado alrededor del mundo es que en algunos momentos los movimientos de plantación de iglesias o la plantación de iglesias no logra superar los modelos cristianos preexistentes. Y como lo decía al inicio de esta lección, uno de los obstáculos es que para reconocer a un grupo de creyentes como iglesia oficial es necesario que tengan algo parecido a un templo. Y encima a este templo le llaman iglesia. En Camboya y en otros lugares del sudeste asiático, este ha sido uno de los obstáculos más grandes. En Camboya ha sido menos el obstáculo porque no habían organizaciones con cristianismo arraigado, así que se le pudo enseñar a los camboyanos las formas sencillas de definición de iglesia del Nuevo Testamento. Pero en otros lugares del sudeste asiático, el modelo
preexistente de los cristianos hace que los otros creyentes que no practican los mismos modelos o que no se ciñen a las mismas estructuras sean considerados cristianos de segunda clase y peor aún que sean objetos de burla, de crítica y de discriminación porque no se ciñen al modelo o a la estructura existente o preexistente. Vamos a encontrar entonces que modelos y estructuras estorban los movimientos de plantación de iglesias. En la mayoría de lugares, la iglesia existente tiene una composición occidental. Esto sucede en el sudeste asiático. Y una estructura que se ha mantenido en su lugar por generaciones. Así que el crecimiento de un nuevo movimiento de plantación de iglesias puede ser estorbado cuando los líderes de la iglesia existente se sienten amenazados y critican a las nuevas iglesias por no seguir el mismo patrón o modelo de iglesia que ellos han establecido. En el sur de Asia, los modelos de cristianismo existentes son a menudo el mayor estorbo para un rápido crecimiento y la multiplicación de nuevas iglesias. Encontramos dentro del estudio a los movimientos de plantación de iglesias en el mundo que el peor obstáculo es el denominacionalismo. Voy a leer aquí en mi celular una definición de denominacionalismo. Dice, denominacionalismo es a su vez un punto de vista según algunos o todos los grupos cristianos son en algún sentido versiones de la misma cosa, pero todos con características distintivas. No todas las denominaciones enseñan que la iglesia debe ser tal cual como es planteada en el libro de los Hechos. La gran mayoría de los cristianos pertenecen a iglesias que solo aceptan parcialmente a otros grupos de su diferente denominación. Muy bien. Cuando estudiamos el tema del denominacionalismo, encontramos definiciones como estas. Las denominaciones, que viene de la palabra marcar o denominar, es casi como franquiciar evangelio, como hacer franquicias tipo McDonald's. Las denominaciones son el peor obstáculo. ¿Por qué? Porque el denominacionalismo no sirve a nuestro Señor Jesucristo, sino a los intereses del hombre. Las denominaciones están llenas, plagadas, aún dentro de sus estatutos, sus prácticas y sus formas de culto, de invenciones, conceptos y filosofías humanas. El denominacionalismo refleja sabiduría humana, no sabiduría divina. El denominacionalismo es popular porque ofrece la elección y la preferencia de quienes componen la denominación, la cual glorifica y promueve las doctrinas del hombre y no la palabra de Dios. Pensando en esta definición, podemos decir claramente que las denominaciones surgen con el afán de marcar o distinguir a unos creyentes de otros. Si lo decimos simplemente, podemos concluir que el denominacionalismo es pecado porque promueve la división religiosa. El denominacionalismo impide la expansión del evangelio, cosa que no logró hacer en Camboya. En Camboya la iglesia existente no había crecido lo bastante bien como para echar raíces firmes de denominación dentro de la comunidad. Así que los modelos no estaban aún arraigados en la cultura. Por esta razón, los modelos existentes de la iglesia no fueron un obstáculo para el crecimiento de las nuevas iglesias que comenzaron a levantarse. Debido a que no había ningún modelo de iglesia profundamente arraigado, pudimos animar, dice el autor de Hechos 29, que fue protagonista del movimiento de plantación de iglesias en Camboya. Pudimos animar más fácilmente a los nuevos creyentes a adorar
usando estilos más autóctonos. El denominacionalismo impide la expansión del evangelio. Finalmente, uno de los obstáculos más grandes para la multiplicación rápida de la iglesia es el denominacionalismo que ha astillado la iglesia de Jesucristo, dice el autor de Hechos 29. Continúa diciendo el autor de Hechos 29, la presencia de diferentes denominaciones en sí no es un estorbo. El hecho de que estas denominaciones a menudo sean percibidas como incompetencia unas con otras, y a veces lo están, sí es un estorbo. El denominacionalismo promueve un espíritu de división, produciendo que el mundo no creyente se niegue a aceptar el mensaje del evangelio. La mayoría de los cristianos dentro de las denominaciones son cristianos nominales. No están comprometidos con el compartir el evangelio. No están comprometidos con el hacer, cuidar y multiplicar discípulos. No están comprometidos con la tarea inconclusa de alcanzar las etnias no alcanzadas. El denominacionalismo impide la expansión del evangelio. Tratar de contener un movimiento de plantación de iglesias dentro de una sola denominación ha ahogado el crecimiento en diferentes lugares, dice el autor de Hechos 29. En años pasados, él como protagonista en la línea de batalla dice, las agencias misioneras a menudo se ponían de acuerdo y le asignaban un territorio específico a cada agencia para evitar la competencia y la duplicación de esfuerzos. Cuando una denominación o agencia actúa como si ellos fueran los únicos que pueden completar la tarea, están cometiendo un pecado de orgullo. La división y la falta de unidad generalmente hacen más lento el crecimiento de la iglesia. En Camboya se logró superar el denominacionalismo. En Camboya, varias denominaciones y agencias trabajaron de manera cooperativa para plantar iglesias por todo el país, mientras que cada agencia era responsable por su propio esfuerzo en la plantación de iglesias. Los obreros cristianos cooperaron en muchas maneras, como lo fue en la evangelización y el entrenamiento de liderazgo. Compartimos la opinión de que se necesitarían muchas agencias diferentes que trabajaran juntas para plantar suficientes iglesias que pudieran alcanzar a la población camboyana total con el evangelio de Jesucristo. Encontramos entonces hasta aquí que hay varios obstáculos que impiden la continuidad de los movimientos de plantación de iglesias, o incluso no la continuidad, sino la aparición de un movimiento de plantación de iglesias. Y dentro de todos esos obstáculos, el denominacionalismo es uno de los más arraigados y de los más dañinos. Otro obstáculo es cuando nuestros modelos de plantación de iglesias no son reproducibles, cuando nuestros modelos de levantar líderes no son reproducibles, cuando nuestros modelos de multiplicar discípulos no son reproducibles. Plantar iglesias que no pueden reproducirse de manera autóctona impide el crecimiento. El rápido crecimiento de la iglesia requiere el uso de métodos y el establecimiento de modelos de plantación de iglesias que la gente local pueda reproducir sin ninguna ayuda externa. En el libro Métodos Misioneros, los de Pablo o los nuestros, del autor Roland Allen, o en el libro La expansión espontánea de la iglesia, de también Roland Allen, vamos a encontrar un contexto interesante sobre todo este tema que estamos tratando, y quizá le aconsejo que sean complementos para su lectura. Nuestro objetivo debe ser mantener todo tan simple como sea posible. Los cursos de entrenamiento se llevaron a cabo en situaciones simples, usando métodos de instrucción simples, dice el autor. Por ejemplo,
los plantadores de iglesias entrenaban a sus líderes y a sus miembros usando pizarras y tiza, no videos ni proyectores de computadora. La reflexión en cuanto al punto liderazgo reproducible. ¿Está usted plantando iglesias entre su grupo de enfoque que puedan reproducir otras iglesias fácilmente? Si no lo está haciendo, ¿qué le impide hacerlo así? ¿Qué le impide tener modelos reproducibles de iglesias y de liderazgo y de discipulado? Vamos a encontrar que otro de los obstáculos es que el dinero que provee subsidios crea dependencia. Algunos obreros cristianos usan el dinero de una manera que crea dependencia innecesaria. El dinero se vuelve en un estorbo para los movimientos de plantación de iglesias cuando los cristianos de afuera proporcionan subsidios a largo plazo o crean grandes instituciones que requieren fondos extranjeros para sostenerlas. Una vez que la dependencia financiera se establece, retrasamos el crecimiento de la iglesia. Todo esto está resumido una vez más en el libro de Métodos Misioneros, los de Pablo o los nuestros, del autor Roland Allen, quien hacía una defensa de la necesidad de librarse de la dependencia económica a los movimientos de plantación de iglesias que estaban surgiendo en la India en su tiempo. Iglesias autosostenibles es la forma como podemos vencer el obstáculo de la dependencia financiera. El objetivo del plantador de iglesias en cada situación debe ser ayudar a cada nueva iglesia a ser autosostenible lo más pronto posible. Cuando los fondos externos cesan, estas instituciones a menudo se derrumban o ponen una carga financiera tan fuerte en la gente local que los recursos que eran para plantar iglesias tienen que ser desviados para el mantenimiento de las instituciones. Así que los plantadores de iglesias y los miembros de equipo que estamos fomentando movimientos de plantación de iglesias, necesitamos pedirle continuamente a Dios que nos enseñe cómo ser mayordomos fieles de los recursos que Él nos ha dado. ¿Usted qué opina en este punto? ¿En qué forma el dinero detiene a las iglesias para reproducirse entre su grupo de gente? ¿Cómo podrían superarse tales estorbos de dependencia financiera? Otro de los obstáculos es cuando los requisitos para fomentar liderazgo, para levantar líderes, están llenos de requisitos extrabíblicos que obstaculizan el liderazgo. Algunas denominaciones han permitido, dentro de sus culturas respectivas, dejar arraigar requisitos para los líderes que van más allá de aquellos presentados en la Biblia. Precisamente en Occidente es donde la iglesia hoy en día hace énfasis en la necesidad de poseer grandes títulos educativos en lugar de tener las cualidades que el Nuevo Testamento enseña sobre el liderazgo de la iglesia. Los requisitos extrabíblicos son un obstáculo, siempre obstaculizan el desarrollo del liderazgo. Necesitamos evaluar entonces si estamos imponiendo requisitos de liderazgo que van más allá de los encontrados en la Biblia. Necesitamos tener cuidado como plantadores o miembros de equipo de movimientos de plantación de no poner requisitos extras para el liderazgo en las nuevas iglesias. Recordemos siempre que liderazgo no es un puesto de autoridad. Esto es versus o contrario a lo que vamos a encontrar aquí. Debemos redescubrir en nuestras iglesias los modelos bíblicos de liderazgo. Necesitamos ver el ejemplo de Jesús. Jesús enseñó que el liderazgo se trata de servir. Así que necesitamos ver el consejo que Pablo les dio a Timoteo y a Tito con respecto al liderazgo de la iglesia. ¿Cómo podemos vencer este obstáculo? El de colocar requisitos extrabíblicos para que alguien sea declarado líder de la iglesia.
El Nuevo Testamento le da más importancia al carácter moral y a la buena voluntad para seguir a Cristo. El Nuevo Testamento le da más importancia a la persona, no al título o a la posición de la persona. Necesitamos tener cuidado de no poner requisitos extras para que el liderazgo en las nuevas iglesias pueda emerger fácilmente. Mientras más impongamos requisitos para el liderazgo de la iglesia que van más allá de los que la Biblia enseña, más impediremos la habilidad de que las iglesias puedan reproducirse. Deberíamos entonces repensar lo que enseña la Biblia acerca de los requisitos del liderazgo. ¿Cuáles son los requisitos típicos para que alguien llegue a ser líder en las iglesias plantadas entre su grupo de enfoque? Es una buena pregunta o una reflexión que debemos hacernos. ¿Cuáles de estos requisitos, si es que hay alguno, van más allá de aquellos que se encuentran en la Biblia? ¿Cuáles cree usted que deben ser los requisitos para que una persona pueda ser un líder de la iglesia? Aquí, llegando al final de esta clase, entonces deberíamos tener un resumen de lo aprendido. Anotar 2 o 3 cosas significativas que usted aprendió en esta sesión y que cree que serán importantes para su ministerio.